Hola, mi nombre es Robert Antonio Ramírez Alvarado y soy un estudioso más de las ciencias criminológicas, labor la cual llevo a cabo en la prestigiosa Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Como estudioso de las ciencias criminológicas, me es ineludible desentrañar lo relativo al tópico de la victimología como ciencia engendrada dentro de la criminología, cuya cabe mencionar se encamina al estudio de las víctimas en todas las diferentes fases de la victimización, por lo cual, mediante la presente exposición audiovisual, se ha propuesto desnudar este tópico mediante algunos contenidos previamente examinados, cuyos guardarán estrecha relación con los objetivos aquí trazados para con esta presentación de carácter académico. Así que sin más preámbulos, damos inicio con esta presentación. Primeramente es menester enmarcar que los objetivos de esta videopresentación se circunscriben en, como objetivo general, profundizar en el estudio de las víctimas del delito mediante el reconocimiento de la victimología como disciplina. Como objetivos específicos se encuentran el explicar el origen y la evolución de la victimología, el redescubrir la victimología y sus principales exponentes, el ubicar el principio de la primacía de la víctima, el reconocer a la victimología como ciencia, y no menos importante, el mencionar algunas ideologías o corrientes victimagógicas. Iniciando con el tópico del origen y la evolución de la victimología como ciencia, me dejo decir que el estudio de los textos y escritos en materia victimológica apuntan que en un principio existía una notoria marginación del delincuente y un desinterés total por la víctima. Es decir, la víctima, tal y como lo expresan autores como el señor Luis Rodríguez Manzanera, quedaba marginada del drama penal para ser tan solo un testigo silencioso y tratada como un mero sujeto pasivo mediante un enfoque meramente paternalista. Y es que efectivamente, anterior a la consolidación y surgimiento de esta disciplina, interesarse por la víctima hubiese significado para el derecho penal el reconocimiento de la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado en la gestación y elaboración del crimen, algo palpablemente inaceptable para una sociedad política y económicamente estructurada sobre la base del más puro individualismo. De hecho, algunos autores señalan que fue el agotamiento de la vía causal lo que condujo a la criminología a dar un giro inesperado e interesarse por las víctimas, naciendo así esta nueva disciplina en el seno de la criminología. Ahora bien, la victimología como tal surgió en la segunda mitad del siglo XX, por lo cual esta ciencia es relativamente joven. De hecho, las primeras nociones victimológicas no fueron desarrolladas por criminólogos ni por sociólogos, sino más bien por poetas, escritores y hasta novelistas. Según data la historia, el concepto de victimología fue acuñado por el psiquiatra alemán-estadounidense Frederick Wirtman, quien lo utilizó por primera vez en su libro llamado El espectáculo de la violencia, en el cual este autor destaca la necesidad de una ciencia de la victimología. Por otro lado, esta expresión hace referencia a una disciplina científica derivada de la criminología, que estudia a las víctimas de los diferentes delitos y en las diversas fases de la victimización. Asimismo, y según versan distintos escritos respecto al tópico, la victimología también nació como una respuesta de los judíos al holocausto nazi. Por su parte, y según lo examinado, aún en lo contemporáneo hay una fuerte polémica si es el señor Mendelssohn Hans o Van Henting el padre de la victimología. No obstante, se sabe que en 1940 Mendelssohn publicó en una revista el primer estudio sobre las víctimas de la violación. Así las cosas, justamente se podría apuntar que este caballero fue el primero en descubrir la existencia de una relación recíproca proporcional entre la culpabilidad del victimario y la participación de la víctima en el hecho que lo victimiza. Asimismo, cabe mencionar que este pionero de la victimología elaboró una clasificación de las víctimas, entre las que destacan las denominadas víctimas tan culpables como el infractor, víctimas más culpables que el infractor
y las víctimas simuladoras, entre otras más por citar. Por último, cabe mencionar que la victimología de Mendelssohn se libró de las ataduras del derecho penal y la criminología, ya que llegó mucho más lejos que la victimología de Van Henting, quien en ningún tiempo se atrevió a rebasar los linderos de aquellas disciplinas. No menos importante de exteriorizar es que Van Henting insistió reiteradamente en que muchas de las víctimas del crimen contribuyen en su propia victimización, lo que quizá para el día de hoy sí podemos aseverar es que pioneros de la victimología como Demian Mendelssohn y Hans Van Henting se alzaron en armas contra la imagen pasiva y estática de la víctima del delito, ya que mediante las tipologías victimales propuestas por estos construyeron una imagen más realista y dinámica de la víctima, a la que convirtieron en una persona activa, capaz de influir en la gestación del hecho delictual. Por otra parte, el profesor e investigador italiano Alessandro Barata, en uno de sus importantes y destacados artículos llamado Requisitos mínimos del respeto de los derechos humanos en la ley penal, nos dice que uno de los principios intransitemáticos a través de los cuales viene articulada en relación con la ley la política de mínima intervención penal orientada al respeto y a la defensa de los derechos humanos es el principio de la primacía de la víctima, y asegura que la posición de la víctima en el sistema penal es hoy el centro de atención de los científicos. El principio de la primacía de la víctima como tal, y gracias al aporte del señor Barata, busca que se respete a la víctima, que se establezcan límites de la intervención penal y que se dé prioridad a medidas restaurativas en lugar de las meramente represivas, a la vez que tiene la percepción de que la víctima no debe ser vista como el mero sujeto pasivo del injusto penal cometido, sino que debe tener un rol más activo. Su participación en el proceso no debe de ser vista como algo adjunto, sino como algo determinante en la resolución del conflicto social. El principio de la primacía de la víctima es trascendental para apelar a un derecho penal mínimo y garantizador, quizá no solo para eso, sino también para asegurarle a la víctima una solución satisfactoria del conflicto. Se puede apuntar que la primacía de la víctima viene a ser en buena medida aquella pretensión de sustituir el derecho penal por el restaurativo y a la vez ampliar las dificultades de las partes para que puedan automáticamente reintegrar el contacto abandonado por el delito. Esto en aras de asegurar el derecho de un resarcimiento para la víctima. La victimología como ciencia ha experimentado una evolución no solo vertiginosa, sino también más fundamental en las dos últimas décadas. Satisfactoriamente la victimología como disciplina y en lo contemporáneo se ha establecido firmemente en el ámbito académico y científico y ha habido un incremento sustancial en el número de centros educativos y de enseñanza que ofrecen cursos de victimología y abarcan temas relacionados a esta ciencia. Efectivamente, se han publicado numerosos libros y artículos en diferentes idiomas y además de distintas publicaciones en distintos idiomas y contextos. Para hoy, la comunidad académica y científica ha tomado conciencia de la incorporación de la victimología como objeto de estudio de las ciencias de la conducta humana. Es irreversible, por lo cual en cierta medida se podría aseverar que ésta puso fin a un secular e injustificable confinamiento de la víctima y que acabó con esa necesidad vivencial, por tanto tiempo reprimida, de analizar el verdadero rol de la víctima en la dinámica del delito. De hecho, el doctor Luis Rodríguez Manzanera sostiene abiertamente que la victimología ha roto los límites de la criminología para convertirse en una ciencia independiente y de una gran amplitud